Hola amigos, ¿cómo estáis? Aquí estoy documentándome porque en la gastronomía nunca se termina de aprender y como yo quiero dar siempre lo mejor de mí, pues tengo que seguir estudiando. Bueno, vamos a empezar el programa porque hoy va a ser muy interesante, así que no os mováis de ahí y empezamos. Si hay algo que no puede faltar nunca en una celebración son los entrantes y los aperitivos. Hoy el tema va a ser, vamos a hacer una tabla de quesos muy fácil con varios quesos de distintos lugares, tanto de España como de Europa. En España contamos con 150 variedades de quesos, o sea que tenemos donde elegir. Los más comunes están hechos con leche de vaca, de cabra o de oveja. Bueno, empezamos, yo voy a hacer con una serie de quesos, pero vosotros en casa pues lo podéis hacer con el que más os guste. Lo primero que tenemos que hacer va a ser quitarle lo que es la corteza. Para eso vamos a utilizar un cuchillo, este cuchillo que es especial para quesos. Le vamos quitando con mucho cuidado la corteza y vamos a intentar hacer una presentación que sea muy bonita, que cuando lo veas diga, uff, cómo me apetece probarlo. Y es que ya os he dicho muchas veces que cada vez que hacemos un plato la presentación es fundamental, porque es lo que va a hacer que ese plato nos resulte muy apetecible. Bueno, vamos a quitarlo. Bueno, este queso es queso curado. Podemos utilizar queso también semicurado. Eso ya los gustos de cada uno. Voy a utilizar para esto un cuchillo un poquito más grande para hacer esto un poquito más rápido. Una vez que tenemos así, lo podemos cortar en cuadrados. En este caso yo lo voy a cortar en triángulos. Los quesos combinan con muchas cosas. Combinan muy bien con los frutos secos, con nueces, avellanas, almendras, también queda muy bien con frutas, encurtidos, como no puede faltar nunca en una celebración, en los entrantes las aceitunas, los pepinillos, etc. Bueno, vamos a ir cortándolo en cuadraditos. Vamos a procurar que sean todos del mismo grosor, del mismo tamaño, para que luego en la decoración nos quede muy bonito. Tengo aquí una fuente, voy a utilizar esta fuente lisa y voy a ir colocando ya los trocitos de queso. Vamos a intentar hacer una decoración un poquito diferente, que no sea lo que hacemos todos los días. Vamos a ir poniéndolo así. En el centro podemos poner, por ejemplo, esta aceituna. Aquí en Málaga se acostumbra también, además de los famosos piquitos de pan, también queda muy bien acompañar esto con regañás. Ahora voy a empezar a preparar ya el queso rulo de cabra. Este es un queso cremoso con un sabor delicioso. Vamos a quitarle los extremos y ahora lo vamos a cortar en círculos. Que no sean ni muy anchos ni muy delgados. Una cosa muy importante antes de cortar queso siempre es que el queso tiene que estar muy frío, porque si no nos va a costar mucho trabajo con el cuchillo manejarlo y se nos va a deshacer. Así que ya sabéis, lo tenéis en el frigorífico y no lo sacáis hasta el momento de cortarlo. Y luego, sin embargo, para comerlo lo ideal es haberlo tenido ahí en la bandeja media hora o una hora para que el queso esté a temperatura ambiente, porque así se potencia su sabor. Bueno, seguimos cortando. Este queso yo tengo costumbre siempre de ponerle encima nueces, las típicas nueces que llamamos aquí de California. Le vamos a poner encima unos trocitos. Otra cosa que le va muy bien al queso son las uvas. Las tengo aquí que las he metido en agua para lavarlas. Uvas negras, uvas blancas y son de las que no tienen ni siquiera semillas. Y combinan muy bien con el queso. Muchas veces hay un refrán que dice uvas con queso saben a beso. Seguimos cortando hasta llenar ya toda la bandeja. He olvidado comentar que también quedan muy bien las frutas deshidratadas. Por ejemplo, podíamos ponerle dátiles, ciruelas pasas, orejones. Bueno, ya sabéis que la gastronomía es todo tener muchísima imaginación y combinar sabores. No, esto le pega, esto no le pega, no. Le pega todo lo que a uno le guste. Y ya sabéis, un vinito, o un cava para acompañarlo. Bueno, tenemos ya esto. Esto lo vamos a poner de otra forma.
Y ahora le vamos a poner, en vez de nueces, pues lo vamos a acompañar con almendras. En este caso son almendras tostadas. Pues hay que procurar hacer cosas que sean sencillitas, pero que llamen mucho la atención. Que vengan nuestros invitados, nuestros comensales a casa y digan, madre mía, qué maravilla. Bueno, esto ya tenemos una parte. Lo vamos a poner también unas cuantas galletitas de estas crackers para acompañarlas. Si no, pues regañar, piquitos, lo que más os guste. Así. Bueno, seguimos con otro tipo de queso. Ahora vamos a utilizar el queso cheddar. Vamos a cortar, uno lo vamos a cortar así en tiras. Y otro lo vamos a cortar también después en cuadritos. Cómo huele, qué maravilla. También es muy común en España, tampoco puede faltar nunca, nunca en un aperitivo nuestros embutidos, nuestro lomo ibérico, el jamón serrano, a que sí, a que os gusta, el salchichón, el chorizo. Y es que tenemos en España una gastronomía tan diversa que desde luego que hay donde elegir. Ahora esto lo vamos a cortar en cuadritos. Vamos a procurar que sean más o menos iguales. Y después le vamos a poner unos palillitos para que sea más fácil luego comerlos. No tener que estar ahí metiendo la mano ni nada, sino que con el pinchito. Bueno, esto lo vamos a poner todos así, por aquí. Hay que procurar siempre utilizar quesos de distintos colores para que luego en la presentación quede mucho más llamativo. El queso cheddar ya lo tenemos preparado. Este tipo de quesos, muchos lo utilizáis mucho en loncha, por ejemplo para la hamburguesa, porque es que derretido encima de la hamburguesa queda espectacular. Bueno, seguimos con nuestros quesos y ahora nos vamos a Holanda. Vamos a utilizar el famoso queso de bola, que está también riquísimo. Este vamos a ver cómo lo vamos a cortar en cuadritos. Le vamos a quitar esta esquina y ya empezamos a cortarlo. Le vamos a dar la vuelta porque está un poquito duro, lo acabo de sacar de la nevera. Y lo vamos a ir colocando en esta zona. ¿Que sale muy grande? Pues lo hacemos un poquito más pequeño. Esto quiero que lo hagáis en casa, que le hagáis una fotografía y lo enviéis a Facebook, a mi grupo que se llama El placer de cocinar con Paz Martínez. Cada vez que enviáis una foto la gente pues se pica y dice, oye, pues yo también lo voy a hacer en casa. Y es que cocinar es muy divertido. Tenemos que hacer cosas que nos gusten mucho para que no nos dé pereza meternos en la cocina. Una vez que ya tenemos los quesos cortados, ahora vamos a empezar a ponerle la fruta. En este caso tengo aquí uva, la vamos a secar aquí un poquito y se la vamos a poner entre los dos tipos de queso. Y ahora la uva negra, este racimo como es muy grande, le vamos a tener que quitar un poquito. Vamos a secarlo un poquito y ahora le vamos a tener que quitar. Esto es muy cómodo, eso de que vengan ahora la uva sin semilla, sobre todo si tenemos niños en casa, pues es más cómodo, no hay peligro de que se puedan quedar algunas semillas. Bueno, pues fijaros qué manera tan fácil de hacer unos entrantes riquísimos con una bonita presentación para sorprender a tu familia. ¿Te atreves a hacerlo en casa? Hemos hecho ya una tabla de queso y ahora vamos a hacer una de embutido. Si la gastronomía española puede presumir de algo, sin duda alguna son de sus embutidos, por su gran variedad y sobre todo por su calidad.
Embutidos podemos hacer de muchísimas carnes, de pollo, de pavo, pero en España los más comunes y más apreciados son los de jabalí y sobre todo los de cerdo. Y como no, voy a empezar pues con nuestro maravilloso jamón serrano. Voy a ir cortándolo y en algunos casos para decorar os voy a mostrar cómo podéis hacer con jamón, tiene que estar cortado muy finito, hacer una rosa. Así que tengo aquí una tijerita preparada, lo voy a cortar. Voy a hacer una tira como de unos 2-3 dedos aproximadamente y ahora lo voy a poner junto con este y voy a ir enrollándolo. Lo vamos enrollando, conforme lo vamos enrollando lo vamos a ir abriendo porque lo que vamos a intentar es que parezca los pétalos de una rosa. Esto es muy fácil y no veis lo bonito que queda esto en cualquier presentación. Fijaros cómo ha quedado. Lo vamos a poner en una esquinita. Y ahora, pues como todos los embutidos, pues se suelen poner o panecillos, o en este caso estas galletas que se llaman crackers. Las vamos a ir poniendo aquí. Y empezamos ya a colocar todos los embutidos. Eso ya os digo siempre, imaginación. Empezad a probar a ver cómo queda, que os resulte más bonito. Voy a poner así y ahora seguimos ya con el jamón. El jamón, lo ideal es tener un jamón en casa y tener un poquito de arte, un buen cuchillo que esté muy bien afilado y cortarlo lo más fino posible. Eso va en gusto. Yo recuerdo cuando era niña que el jamón no se solía comer así, el jamón se comía en tacos, más bien gorditos, pero ahora está más de moda comerlo así, en tiras muy finitas. Cuidado con ese cuchillo porque corta bastante. Mi consejo siempre es que lo tengáis bien afilado y que lo utilicéis única y exclusivamente para el jamón. A veces compramos un cuchillo y lo utilizamos para muchas cosas y lo que acabamos es estropeando el filo. De todo lo que utilizamos en una cocina, de todo lo más importante son los cuchillos. Es el utensilio número 1 en cocina, por eso tenemos que cuidarlo lo mejor posible. Bueno, ya tenemos aquí una tira. Ahora voy a poner chorizo blanco. Este embutido ahora se ve poco, pero cuando yo era niña nos gustaban muchísimo los bocadillos de chorizo blanco. Si lo veis parece salchichón, pero no, es chorizo. Vamos a ir poniendo las lonchas. También podéis poner, por si os gusta, por ejemplo, la morcilla. Aquí en Málaga tenemos una morcilla maravillosa, así que si venís a Málaga ya sabéis que os van a dar morcillas. De las más populares, pues por ejemplo la zona de la Serranía de Ronda tiene unos embutidos maravillosos, así que si venís de visita a Málaga, pues además de nuestras maravillosas sardinitas en espeto, nuestra porra de antequera, también tenéis que probar los embutidos y llevarlos a vuestra tierra también para que vuestra familia los pruebe. Bueno, ya tenemos el jamón, el chorizo blanco y ahora vamos a ir al salchichón. Salchichón tenemos una variedad tremenda de muchísimas marcas, luego tenemos otros parecidos. Bueno, podríamos decir que es un salchichón un poco diferente, que es el salami, que aunque no es español, pues aquí la verdad que hay mucha costumbre de comerlo, sobre todo a los niños les suele gustar mucho, se utiliza incluso hasta en las pizzas. Bueno, pues así quedaría más o menos una tabla de embutidos. También se suele poner la caña de lomo. Es un producto un poquito más caro, ibérico, pero está deliciosa. En ocasiones así especiales, pues hay que decir hoy me voy a dar ese lujito y voy a comprar aunque sea un cuarto y voy a disfrutar con un producto español maravilloso. Pues fijaros, en un momentito hemos hecho una tabla de quesos y otra de embutidos. A la hora de probar los quesos, pues hace unos días estuve en una cata de quesos y aprendí muchísimo. Y es que los quesos, al igual que los vinos, hay que empezar siempre por los que tienen un sabor un poquito más suave. O sea, si en una tabla de quesos tenemos, por ejemplo, queso fresco de Burgos, que tiene un sabor más suave, empezaríamos por ese. Después nos iríamos, por ejemplo, a un queso semicurado, a un queso curado y después vienen los quesos con un sabor muy potente, como podrían ser los quesos de Cabrales, Roquefort, Gorgonzola, todos los de ese tipo. Es muy importante aprender a comer porque eso va a hacer que notemos muchísimo mejor los sabores de cada producto.
si aprender a cocinar y hacer recetas es importante, también es fundamental aprender los distintos utensilios que vamos a utilizar en la cocina, cómo limpiarlos, cómo cuidarlos y cómo utilizarlos. Hoy el tema va a ser todo lo que son recipientes de barro cocido. Como estáis viendo, hay distintas formas, lo hay con tapadera, así tipo cazuela, hay muchos. Tienen muchísimas ventajas, pero cuando los compramos tenemos que hacer un proceso antes de utilizarlos. Como estáis viendo, la parte superior va esmaltada, esto es barro cocido, y la parte de abajo, que es la que va a estar en contacto con el fuego, si es fuego directo, si es inducción, vitrocerámica, porque en realidad se puede utilizar en todo tipo de calor, pero en algunos casos, si habéis comprado alguno que no es especialmente para vitro o para inducción, venden unas placas de hierro que se pone entre la vitro y el recipiente y hace que le llegue el calor y que no se nos rompa. Bueno, vamos a imaginarnos que hemos comprado un recipiente de barro nuevo. Os aconsejo que si podéis, vale un poquito más caro, pero como son cosas que vamos a utilizar durante muchísimo tiempo, os aconsejo que os gastéis un poquito más y que compréis lo que es el barro de Pereruela. Esto es una localidad de Zamora donde fabrican el mejor barro de España. Esos utensilios pues no duran muchísimo más, así que a lo largo merece la pena. Bueno, vamos a imaginarnos que este es nuevo. Como estáis viendo, pues hay que hacer un proceso. Lo primero que tenemos que hacer va a ser meterlo en agua durante 12 horas. Lo metemos en este recipiente, tiene que estar cubierto completamente y el agua fría. Bueno, pues lo hemos tenido 12 horas. Ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a sacar del agua, lo vamos a poner sobre un paño y lo vamos a secar un poco. Ya sé que lo que me vaya a decir que hay distintas formas y es cierto y todas son correctas. Yo os voy a enseñar la que a mí me han enseñado de siempre en la escuela de hostelería y es como lo hago en mi casa. Yo lo seco ahora todo muy bien y ahora, sobre todo en la parte interior, cogemos un ajo y lo vamos frotando por todo el recipiente. Muy importante que no queden huecos, que se vaya haciendo por todas partes. Los filos. Y ahora le vamos a hacer también un poquito por la parte de fuera. Nunca compréis un recipiente que esté esmaltado entero por la parte de abajo. No, solamente debe de estar esmaltado por aquí, incluso si puede ser como en este caso, que como veis también en el filo lleva un poco, pero la parte de abajo jamás. Bueno, vamos a imaginarnos, ya hemos puesto todo el ajo. Ahora lo que tendríamos que hacer es meterlo en una olla bastante amplia, con agua muy caliente y cocerlo simplemente 10 minutos. Vamos a imaginar que ya lo hemos tenido. Ahora lo que tendríamos que hacer es ponerlo sobre un paño al aire libre y dejar que se seque solo, sin pasarle ni un paño ni nada de nada. Y diréis, bueno, ¿y por qué ese proceso hacérselo al barro? Bueno, el barro, este material es poroso, o sea que tiene como unos pequeños agujeritos. Entonces lo que necesitamos es sellarlo, limpiarlo muy bien. Si hay restos de suciedad o algo dentro, poder quitárselo. ¿Ventajas del barro? Bueno, pues aquí tengo muchísimos recipientes. Por ejemplo, este es ideal para el horno, si tenéis un horno de leña, o para hacerlo, por ejemplo, para hacer un arroz. Os vais al campo, ponéis el estrébez con la leña y sale un arroz maravilloso. Hay que tener ciertas precauciones. ¿Por qué? Porque el barro aguanta muchísimo el calor. Entonces, si vais a hacer, por ejemplo, una paella, la tenéis que retirar del fuego cuando el arroz todavía te dé la impresión de que le falta un poquito, porque durante el tiempo que tú lo retiras hasta que lo sirves es como si siguiera cociéndose. Entonces tenemos que tener esa precaución para que el arroz no se nos pase, no quede demasiado cocido. Luego tengo aquí un recipiente que me ha prestado mi amiga Cadisa. Desde aquí le mando un saludo y le doy las gracias porque yo este recipiente no lo tengo y la verdad es que me gusta mucho. Este recipiente se utiliza muchísimo en Marruecos. Muchos habréis oído nombrar un plato súper famoso que se llama tajín. Mirad qué cosa más bonita. Esto se pone directamente al fuego. Y la peculiaridad de tener la tapa, ¿para qué? Pues por ejemplo, hemos hecho un plato, el vapor no se sale, se queda dentro. ¿Qué ocurre? Pues que el producto que tenga dentro, los ingredientes, no pierden ninguna propiedad y se conserva el calor durante mucho tiempo. O sea que lo tenemos en la mesa y aunque tardemos un ratito, la comida sigue estando caliente en el momento en el que lo vayamos a servir.
Como os dije antes, este tipo de recipiente, este material tiene pequeños poros, por lo cual os aconsejo que no utilicéis productos abrasivos, o sea, ni desengrasantes ni nada de eso. Lavarlo prácticamente solo con agua. Una vez que lo hemos lavado, lo dejamos que se seque y fundamental guardarlo siempre en un armario completamente cerrado. Espero que pongáis esto en práctica en casa porque es muy interesante este tipo de utensilios en la cocina. Si hay un alimento que se consume en todas las casas, sin duda son las pastas, porque nos aportan buenos nutrientes, porque hay variedad de recetas y también porque son muy económicas. El plato de hoy lo vamos a hacer con canelones, con este tipo de pasta que la podéis comprar así seca, que hay que cocinarla, hay que hervirla, o una que hay que ya viene precocida, o sea que la metes en agua caliente sin tener que hervirla, la dejas unos minutos y está lista. Yo la voy a hacer de la forma tradicional. Estos son unos canelones rellenos de marisco. Os indico todos los ingredientes y también os lo dejo escrito para que toméis nota por si lo queréis hacer en casa. Empezamos. Lo primero, pasta de canelones, y vamos a necesitar varios tipos de pescado. Yo voy a utilizar bocas de mar o surimi. En este caso he comprado rosada, también langostino o gamba, lo que queráis. Vamos a necesitar unos cuantos pimientos del piquillo, mantequilla, harina, sal, cebolla, en este caso la voy a poner roja, pero si queréis la podéis poner blanca, un poquito de nata, aceite de oliva y el caldo de pescado. Ya os enseñé en un programa anterior cómo utilizar los caparazones y las cabezas de las gambas y de los langostinos para hacer caldo de pescado. Esta receta se divide en tres partes. Una de ellas sería el relleno, otra la cocción de la pasta y la última es una salsa para cubrir después los canelones. Empezamos ya con el relleno. Lo primero va a ser poner un poco de aceite de oliva virgen extra. Le vamos a añadir también un poquito de mantequilla. Lo dejamos un poquito que la mantequilla se derrita del todo. Y ahora le vamos a añadir la cebolla. El fuego lo vamos a poner fuego medio para que la cebolla esté pochadita, pero que no llegue a ponerse dorada. Le vamos a añadir un poquito de sal. Y ahora ya, lo siguiente, empezamos ya con el pescado. ¿Ya? Mientras que se va pochando la cebolla, voy a ir cortando los bocas de mar o surimi, lo que vosotros vayáis a utilizar. Y ahora lo voy a trocear, no hace falta que sean los trozos muy pequeños porque todo esto luego lo vamos a pasar por la picadora para hacer una especie como de masa. Tenemos esto preparado, la cebolla ya está pochada y ahora vamos a añadir el resto de pescado, que son los langostinos y los trocitos de rosada. Vamos a subir ahora un poquito el fuego. Si tenéis vitrocerámica, pues entre el 6 y el 7. Lo movemos y esperamos como unos 3 minutos más, ¿no? Porque si no nos quedaría el pescado demasiado seco. Le añadimos ahora harina, lo removemos todo muy bien y una vez que la harina se haya deshecho y haya quedado bien mezclado, es el momento de añadirle el caldo. El caldo siempre tiene que estar caliente. Seguimos moviendo. Muy importante que la harina, igual como cuando hacemos la bechamel, tiene que hervir un poquito, porque si no queda cruda y el sabor ya no es tan agradable. Esto está bien mezcladito y ahora el caldo. Subimos el fuego y cuando tenga el punto de espesor que deseamos, lo tenemos ya preparado el relleno. Lo último que le vamos a añadir va a ser luego las bocas de mar, porque estas no las vamos a cocinar, como ya vienen cocinadas, se echan siempre al final.
Tenemos ya esto preparado y ahora le vamos a añadir ya las bocas de mar. Lo vamos a mezclar y lo vamos a dejar que se enfríe un ratito, porque el relleno se debe de poner dentro de la pasta, más bien que esté frío. Pasamos el relleno al recipiente de la batidora. Bueno, ya solo nos queda batirlo todo muy bien. Tenemos ya esto batido. Como veis, queda más bien grueso. Es que para este tipo de recetas queda muy bien que no quede una masa muy líquida, sino más bien espesa. De todas maneras, ahora está un poquito caliente. Conforme se vaya enfriando, va a ir cogiendo espesor. Yo lo voy a utilizar para rellenar unos canelones, pero esta misma masa, si la utilizáis para hacer unas croquetas, os quedan también riquísimas. Y es que muchas veces las croquetas las hacemos siempre de lo mismo, del pollo, la del puchero, pero la podemos hacer de muchísimos rellenos. Lo vamos a poner todo aquí en un plato, lo vamos a dejar que se enfríe del todo, lo vamos a tener un ratito o una horita, por ejemplo, en el frigorífico, y mientras seguimos con el resto de la receta. Vamos a hacer ahora la salsa con la que vamos a cubrir luego por encima los canelones. Esta salsa es muy fácil, no hay que cocinar, simplemente poner dentro del recipiente de la batidora. Vamos a poner los pimientos del piquillo sin el caldo. Le vamos a añadir un poquito de sal para darle un toque picantito, pero esto es opcional si os gusta, si no, no. Le voy a poner también un poco de ajo para que le dé un toque así un poquito picante. Lleva nata, la nata se la voy a ir echando según se vaya batiendo para que quede más bien líquida. Entonces no se echa todo de una vez, sino lo vamos a ir haciendo poquito a poco. Lo batimos. La quiero más líquida, le añadimos un poquito más y tenemos la salsa terminada. No me digáis que no es fácil. La salsa la tenemos lista y ya nos vamos a preparar la pasta. Para cocer la pasta necesitamos una olla amplia, bastante agua y que esté hirviendo. Le vamos a poner un puñadito de sal. A la pasta nunca se le pone en el agua ni aceite ni mantequilla, solo agua y sal. Esto está hirviendo y empezamos a poner las placas. No vamos a poner muchas porque si no al cocerlas se nos pueden pegar unas contra otras y ya no nos sirven. Así que vamos a poner, para esta cantidad yo calculo unas 8 pastas aproximadamente. El tiempo de cocción pues depende mucho de la marca que vayáis a utilizar. Así que miráis en el paquete cuántos minutos tiene que estar cociendo. La pasta está en su punto y ahora la vamos a sacar y la vamos a ir poniendo sobre un trapo de cocina, o sea, un paño. La ponemos así para quitarle el agua y también para que se enfríe. Este plato, como veis, es un poquito entretenido. Entonces yo lo que os aconsejo es que hagáis más cantidad de lo que vayáis a utilizar ese día, porque lo podéis congelar y esos días que venimos de trabajar cansados o hemos tenido que salir y no nos da tiempo a cocinar, por la mañana lo sacamos del congelador y luego solo lo tenemos que poner en el microondas y calentarlo. Este plato, además de estar riquísimo, tiene una cosa estupenda y es que está igual de rico, frío como caliente. Que está en invierno y no apetece algo calentito, pues lo calentamos, y que no, pues frío. Ponemos la pasta y ahora le vamos a ir poniendo con una cucharilla el relleno. Lo ponemos en una de las esquinas para luego ir enrollando. Y ahora los enrollamos. Siempre que hagamos canelones es fundamental que el cierre, cuando lo vayamos a poner el canelón ahí, que el cierre siempre quede en la parte de abajo. ¿Que vemos que no hemos puesto suficiente relleno? Pues por aquí por la esquina le añadimos un poquito más. En este caso son unos canelones más bien grandes. Bueno, pues ya tenemos el primero.
Y vamos haciendo lo mismo con todos los canelones. Yo hoy voy a hacer más cantidad y así tengo para otro día. En este caso le vamos a poner un poquitín aquí y vamos a apretar para que quede lo más bonito posible. Bueno, pues en cada plato voy a poner 3 porque como son más bien grandes, para que sean 3 por persona. Vamos a ponerlo un poquito más para acá. Y es que los canelones muchas veces lo hacemos siempre igual, de carne picada, que también está muy rico. Pero ¿por qué no variar? Si es que comer siempre lo mismo nos resulta un poco aburrido. Pues lo tenemos listo. Así, ya sabéis, el cierre siempre hacia abajo. Le añadimos aquí un poquito para que no quede ningún hueco. Ahora, antes hicimos una salsa con los pimientos del piquillo y se la vamos a poner por encima. Para decorar, pues tengo aquí un huevo cocido. Lo voy a partir por la mitad porque lo que quiero que se vea sobre todo es la yema, que salga clara, pero también un poquito de yema. Y ahora con un rallador le voy a poner un poquito por encima. Y es que ya sabéis, la presentación es lo que hace que nos apetezca un plato más o menos. Mientras que más bonito, mejor. Y ahora le voy a decorar también con unos rabanitos que tengo aquí, que le he hecho una forma así como de estrella. Y en un momentito pues tenemos un plato riquísimo, súper fácil y muy original. Cada semana intento mostraros lo importante que es alimentarse bien, que se puede disfrutar muchísimo cocinando, porque sin duda uno de los mayores placeres de la vida es comer. Os espero a todos la semana que viene, no faltéis.